porque llevan la presencia de Dios. Qué honor y privilegio es extender tu mano y que la gente reciba al Espíritu Santo. Pero hoy en día, en este mundo tan moderno del cual soy parte, no hemos recapacitado en esto que le hablé a otros amigos pastores también en un vehículo. Cuando vamos en el vehículo les dije, ¿qué pasaría si agarramos los 4 evangelios y le quitamos a Jesús todos los milagros que hizo? Le quitamos la multiplicación de los panes y peces, le quitamos que caminó sobre el agua, que calmó la tormenta, la pesca milagrosa, el pez con la moneda en la boca, le quitamos el milagro de sanar a los 10 leprosos, al leproso que tocó, a Magdalena ahí que estaba a sus pies, le quitamos la mujer con flujo de sangre de 12 años que se sanó, quitamos a las 3 personas con nombre y apellido que resucitó y más. Le quitamos todos los milagros, quítale todos los milagros a Jesús. ¿Qué quedaría? Lo que quedaría es un buen conferencista. Y ojo, necesitamos volver a ese evangelio de milagros, señales y prodigios por el Espíritu Santo. Buenas y bonitas palabras puede tener cualquiera que lea libros y tenga un poco de oratoria y presencia escénica y carisma. Pero milagros solo si Dios va con vos. Y desde esa época para acá se ha despertado un celo en mi corazón diciendo, Señor, qué bueno por todos los que sabemos hablar en público, pero ¿de qué sirve sin tu presencia? Yo en lo particular prefiero irme a la universidad a dar clases, porque sin su unción no somos nadie. Ahora ojo acá. Voy a tratar de dar este tema es muy delicado, pero lo voy a dar. Se nos enseñó desde pequeños que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y eso suena muy bien. Pero ponme atención acá. Hoy te voy a demostrar con la Biblia que no es así. Es mucho más hermoso que eso. Más importante y más poderoso. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros todos los seres humanos estamos educados en el A, B y C de las cosas. Estamos educados para el primero, segundo y tercer lugar de algo. Estamos educados para la medalla de oro, de plata y de bronce. Pero seamos sinceros, todos nos podemos recordar cuántas medallas de oro tuvo un país, quiénes son los medallistas de oro. Eso está excelente. Pero normalmente no le vamos a poner atención a la medalla de bronce. En el mundial sabemos quién es el campeón mundial. A veces nos recordamos de quién es el subcampeón porque fue la final. Pero el tercer lugar, rara es la persona que se recuerda, a no ser que sea del país que quedó en tercer lugar. Cuando nos dicen, él es la tercera persona, tu subconsciente inmediatamente le resta importancia. Pero veamos un poco. La Biblia dice en Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz y sobre las aguas. Y después de que el Espíritu de Dios se movía, Dios habló. No habló antes. Después que el Espíritu de Dios se movió, dijo Dios, sea la luz. Y fue hecha la luz. Y creó Dios todo en 6 días y el séptimo descansó. Cuando Dios iba a dar la ley al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, para desintoxicarlos de todo lo que aprendieron en Egipto, la gloria de Dios bajó en un monte. Y cuando estaban en ese monte, la gloria de Dios,
Entonces Dios dictó los mandamientos y Moisés bajó con las tablas. Pero esas tablas de la ley salieron de adentro de la presencia de Dios. Primero descendió, subió él al monte, estuvo con Dios 40 días y entonces bajó con las tablas. Cuando vino Jesús, el Espíritu de Dios, le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y Dios te va a cubrir con el poder de su sombra. Y el santo ser que nacerá será llamado Jesús. Para que viniera, pongan atención, para que Jesús, el verbo, la palabra, se hiciera carne. Antes de que Jesús se hiciera carne, el Espíritu Santo vino sobre María. Vino primero el Espíritu, después Dios habló. Vino la gloria de Dios y su presencia, después Moisés escribió. Vino el Espíritu sobre María y entonces la palabra se encarnó. Ya para donde voy, ya me está costando creer que Él sea la tercera persona. Juan el Bautista, el profeta, no hay otro nacido de mujer como Él. El profeta que prepararía el camino del Señor, Él dijo así: el que me envió a mí, es decir, Dios el Padre, me dijo, sobre quien tú veas descender el Espíritu Santo y permanecer sobre él, Él es. ¿Cuál era la señal que Juan tenía que esperar para reconocer quién iba a ser el Cristo? El Espíritu Santo. Y él mismo dijo, tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, que no soy digno de desatar sus sandalias, encorvado. Él, y esto es lo primero que menciona de Jesús Juan, Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Dáselo fuerte. Lo primero que Juan está mencionando, o de lo más importante que Juan mencionó de Jesús, fue que nos bautizaría en Espíritu Santo y en fuego. No puede ser entonces la tercera persona. Y sigo todavía. Entonces, cuando Juan bautiza en agua a Jesús, el cielo se abre. ¿Y quién desciende? El Espíritu Santo. Y se oye una voz en el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Pero déjeme seguir. Encarcelan a Juan, Herodes, y cuando está encarcelado, él no pudo ver. Cuando Jesús está leyendo el rollo, Juan ya está en la cárcel. Entonces Juan dice, ¿y será que es él? ¿No es él? Y manda a unos discípulos y le dice, hey, Juan nos manda a preguntarte si tú eres el que habría de venir o tenemos que esperar a otro. Y dice la Biblia que Jesús le dijo, vayan y díganle a Juan que los leprosos son limpios, que los muertos son resucitados, que los enfermos son sanados, que los oprimidos son liberados y que a los pobres les es anunciado el Evangelio. Él estaba hablando ¿de quién? Del Espíritu Santo sobre él. La señal que esperaba él está sobre mí. Vayan y díganle a él que sí. Y la muestra es los milagros, señales y maravillas que Jesús hacía. Pero entonces viene Jesús y fue lleno del Espíritu Santo, momentos antes de esto del rollo, y fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Y después de 40 días, dice la Biblia, cuando Jesús regresó en el poder del Espíritu Santo. Él fue lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, empoderado por el Espíritu. Y más adelante, cuando él va a la cruz, creo que es Hebreos el que dice esto, si no está en otros libros ahí, dice, y él se entregó mediante el Espíritu eterno, y fue él quien lo resucitó de los muertos. Entonces le dice a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, la promesa de mi Padre.
Paréntesis. ¿Ustedes creen que aquellos hombres en el aposento alto se la pasaron orando todo ese tiempo? ¿Qué? Si en cuanto Jesús murió, Pedro agarró su barca y se fue a pescar. Y el Espíritu de Dios vino en aquel lugar en Pentecostés y los llenó de su presencia. Y llamas de fuego aparecieron sobre su cabeza. Hablaron en otras lenguas, todo eso lo sabemos. Pero lo que quiero llamar tu atención es esto. ¿Qué pasa si uno de ellos hubiera dicho, ya me aburrí de estar aquí, yo me voy? Y fue el que más ayunó. Pero se salió del aposento. Cuando vino el Espíritu Santo no lo hubiera encontrado ahí. Tampoco hubiera sido lleno. Porque el Espíritu de Dios lo que nos da son instrucciones a seguir. Si tú seguiste una instrucción, si no estás aquí por curiosidad, qué sé yo, sino porque sentiste el impulso en tu corazón de parte de Dios de venir, es porque seguramente Dios tiene algo para ti esta noche. Voy a seguir. Entonces, después de que el Espíritu Santo los llenó, unos quedaron llenos, otros quedaron atónitos y maravillados, otros se confundieron y otros se burlaron. 4 tipos de personas se evidenciaron cuando el Espíritu Santo bajó: los que fueron llenos, los que se maravillaban diciendo, wow, ¿qué es esto? Los confusos diciendo, ¿y esto qué es? Y los que se burlaban diciendo, estos están borrachos, porque quedaron como borrachos. Y entonces Pedro se levantó y dijo, hey, varones israelitas, esto les sea notorio. Estos no están borrachos como algunos de ustedes suponen. A ver, todo el mundo diga fuerte, suponen. En todo avivamiento hay gente que vive suponiendo cosas. Y le dice, ustedes están suponiendo que ellos están borrachos, pero yo les digo algo, y este fue el primer mensaje de Pedro. Esto lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y tus hijos y tus hijas van a profetizar, los ancianos de tu casa tendrán sueños, tus siervos y tus siervas serán llenos del Espíritu de Dios. Él vino a poner en orden algo. Para nosotros los que profetizan son los viejos y los que sueñan son los niños. Pero cuando el Espíritu de Dios viene, le da sueño al viejo que parece que su vida se está terminando, que no tiene más sueños en su vida, y al niño, al que menosprecian, al que no puede decir nada en la casa porque se tiene que callar, resulta que Dios le da a profetizar a su familia. Y hoy te declaro que tus hijos son los que dirán en casa lo que Dios va a hacer. Y para cerrar y ponerte la pregunta, si es o no la tercera persona, te voy a leer Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, contra Jesús, le será perdonado, pero al que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué te dice eso? Lo que Jesús dijo fue esto: contra mí pueden hablar lo que quieran, que se los voy a perdonar, pero si hablan contra el Espíritu Santo, no se les perdonará ni en esta vida ni en la venidera. Eso me dice a mí la importancia que Jesús le estaba dando al Espíritu Santo, y entre líneas revelando y diciéndoles, ya dejen de verlo como tercera persona,
porque Él me engendró a mí, a Jesús. Él fue el que vino sobre mi madre María y entonces yo me hice carne. Contra Él no se habla. Es más importante que lo que el universo entero piensa. El Espíritu Santo está aquí. ¿Sabes que cuando yo venía en el automóvil y cerré mis ojos, tuve una, digamos, pseudovisión? No voy a decir que fue una visión clarísima, fue una pseudovisión. Pero pude ver que descendía como en forma de paloma, no exactamente paloma, pero que batía sus alas sobre toda esta población que está ahí esta noche aquí. ¿Cómo te explico el anhelo y el deseo que tiene Él de llenarte, sanarte, bendecirte? Más llenos, llenos. Derrámate, Espíritu de Dios. Acá hay gente que te anhela y tiene sed de ti.